Bienvenidos al Foro Next Educación. Es un honor para mí, como presidente de esta entidad, yo soy el doctor Manuel Campo Vidal, presentarles a dos personas muy queridas en esta escuela, porque han sido alumnos, porque son personas de cuya magistratura también estamos fortaleciéndonos en esta escuela, porque son auténticos expertos en la comunicación. Tenemos con nosotros a Luis García. Luis es periodista, es abogado y es docente universitario, y Odile Beato es experta en comunicación corporativa y política. Y ambos, todos conmigo, los tres, vamos a hablar de un asunto que nos parece enormemente importante, y es que la comunicación y el marketing digital es un pasaporte para el empleo. No vamos a descubrir aquí en este foro que el mundo está cambiando, todo el mundo lo sabe, está cambiando y además está cambiando a marchas aceleradas, y todo el mundo sabe no solo que seremos más digitales a la salida de la pandemia, sino que ya lo somos. El otro día en unas revistas norteamericanas leía que en cuanto a telemedicina se ha avanzado en 5 meses el equivalente a 5 años. A través del teletrabajo hay muchas personas que han tenido que entrar en el mundo de Internet. Desgraciadamente no todas, porque la desigualdad sigue siendo muy profunda. Pero es verdad que en todas las empresas, todos los profesionales, todas las instituciones educativas, los servicios de la administración del Estado y las empresas grandes, pequeñas y medianas tienen un acercamiento a gran velocidad al mundo digital. Por eso cuando nosotros hablamos de pasaporte para el empleo, lo que queremos decir es que quien conozca las técnicas de la comunicación, de eso hablaremos aquí, y quien además tenga la posibilidad de entrar y dominar el marketing digital, va a estar en muchas mejores condiciones para conseguir empleo. Y esto es algo que queremos exponerles a todos ustedes a partir de la experiencia de cada uno de nosotros. Incluso, en el caso de Odile Beato, le hemos pedido que traiga una muestra de su investigación que le permitió construir un extraordinario trabajo de fin de máster de comunicación política avanzada en Next Educación, en nuestra Escuela de Negocios y Centro Universitario, a propósito de cómo se había manejado el Twitter del entonces candidato y hoy presidente de República Dominicana, Luis Abinader. Así que ese es el fondo del asunto. Cambio del mundo, necesidad de adaptación de los profesionales, de las empresas y de las instituciones a esta nueva situación. Iremos interviniendo. Yo le doy la palabra, en primer lugar, a Luis García. Adelante, Luis, bienvenido y un placer que estés con nosotros. Un honor para mí poder participar en este Foro Next, porque es una ventana abierta, digamos, al mundo, pero sobre todo a América Latina y a Iberoamérica, vamos a decirlo de esa manera. Mira, Manuel, la verdad es que, como lo has dicho, ya el mundo en términos de la comunicación había cambiado antes del COVID-19. Ahora, ¿qué ha pasado a partir del COVID-19? Que la cotidianidad humana se ha hecho más digital. Y ese es un punto de partida importante. La digitalización de la cotidianidad humana. Y gracias a que existía esa base en la comunicación y en la era digital, se ha podido avanzar. Por ejemplo, uno podría imaginarse la salud pública sin la telemedicina. Hubiese sido mucho más difícil para el mundo. Pero hoy en día el mundo se está manejando a través de la educación virtual. ¿Qué pasaría? ¿Qué hubiese pasado en el mundo si esa plataforma virtual no hubiesen existido y sobre todo esa comprensión del mundo? El teletrabajo, por ejemplo. Yo estaba leyendo una información en que ustedes, por ejemplo, en España, no pasaba el teletrabajo hasta el COVID del 10%. Hoy en día ese número ha aumentado considerablemente. Sin duda. Y esto ha pasado en todas partes del mundo. O sea, el mundo a partir del COVID-19 es otro. Todo lo que es posible, que es susceptible a ser digitalizado, está siendo digitalizado. Es así. Me quedo con esa frase. Es un fantástico titular. Digitalización de la cotidianidad humana. Fantástico, Luis. Qué capacidad de crear titulares, pero es la verdad. Es la descripción exacta de lo que nos está pasando. Le damos la palabra ahora a Odile Beato.
Ella conoce muy bien la situación también, es una joven muy formada, con mucha experiencia, con mucha voluntad de seguir formándose. Después nos hablará de su investigación, pero queremos en primer lugar una primera entrada, queremos una primera intervención. Odil, bienvenida, un placer que estés aquí. Aprovecho para felicitarle a usted y al Centro de Educación Superior que verdaderamente ha aportado a República Dominicana grandes talentos profesionales, y esto es evidente tanto con Luis, conmigo y otras personas que en este momento y profesionales están desarrollándose grandemente a través de estas oportunidades que tienen de prepararse con este Centro de Educación Superior. Entrando en materia, decir que el marketing, la comunicación digital, el marketing, no solo es un pasaporte al empleo, sino un pasaporte al mundo. Y en ese tiempo de la virtualidad es sumamente importante estar al día con los cambios que se están generando a través de las diferentes plataformas. Actualmente la gente busca más autenticidad por la vía digital, y esta virtualización ha sido muy favorable en estos tiempos tan desfavorables como la pandemia, que nos ha conectado más, nos ha llevado a ser más virtuales de lo que ya éramos. Pero hay que ver a qué sí y qué no dentro de la virtualidad. ¿Qué me aporta? ¿Qué no me aporta? Y de qué yo puedo ser productivo en un tiempo donde el marketing digital, donde la comunicación tienen un papel preponderante. Estamos hablando aquí de comunicación, hablaremos también de comunicación corporativa, hablaremos también de marketing digital. Permítanme que yo me centre al principio en comunicación. La comunicación es algo determinante. Bill Clinton decía: la mitad de lo que haces, el 50% de lo que haces es comunicación, y el otro 50% es todo lo demás. Así que es una invitación a todo el mundo, no solo a los políticos, porque Bill Clinton fue el presidente de los Estados Unidos, no solo a los profesores, no solo a los periodistas o a los abogados. Luis es abogado, por ejemplo, no solo a los militares, no solo a cualquier tipo de profesión, a los arquitectos. Si no contamos bien las cosas, nosotros no seremos capaces de transmitir todo aquello que sabemos. Así que comunicamos cuando nos levantamos, comunicamos con la familia, comunicamos y vendemos cuando estamos haciendo algunas propuestas determinantes. Por eso es sorprendente, pero se refleja esto en que quien comprende la comunicación viene, y desde luego nuestros másters en Next son una muestra de lo que sucede en el mundo, pero seguramente si preguntáramos en otras escuelas y en otras universidades, pues sucedería exactamente lo mismo. No solamente vienen a hacer un máster en comunicación quienes han estudiado periodismo antes, no, vienen quienes son ingenieros, quienes son economistas, quienes son abogados, quienes son psicólogos, quienes son antropólogos, de todas las especialidades, porque saben que tú eres lo que comunicas. Yo escribí un libro sobre eso, se llama Eres lo que comunicas. Si tú como profesional eres excelente, pero no haces comprender a todo el mundo a través de tu comunicación que eres excelente, eres justo aquello que acabas de comunicar. Por eso la comunicación es vital, y nosotros les invitamos a que conecten con estas personas que están aquí o con otras personas, con nosotros mismos directamente, con mucho gusto, para responder a esta primera cuestión. Solo va adelante aquel que comunica y aquel que comunica bien. Y formarse en comunicación es enormemente importante. Después viene la comunicación corporativa, después hablaré de ello, y el marketing digital. Y cuando hablamos de comunicación corporativa, estamos pensando de entidades públicas, de entidades privadas y, si me lo permiten, también de nuestra marca personal, porque todos, Luis García tiene una marca personal, acreditada con centenares o miles de horas de clase en las universidades en las que imparte su conocimiento desde hace muchos años. Odil Beato tiene una marca personal, porque sabe todo el mundo que la haya conocido
en el trabajo profesional, corporativo o en las Fuerzas Armadas, donde ella ha prestado también sus servicios en el área de la comunicación, que es una persona responsable con capacidad de comunicación. Así que comunicación corporativa y, como han subrayado en sus intervenciones, en estos momentos, digital. Luis, cuando quieran, el diálogo queda abierto. Comentarios de lo que crean oportuno. Y Odile también. Adelante. Pensamiento estratégico, que es aquel que en estos tiempos, siempre ha sido así, pero sobre todo ahora, que nos permite alcanzar los propósitos deseados si hacemos la comunicación de manera estratégica, con un pensamiento estratégico. Por ejemplo, el marketing, que más adelante vamos a conversar sobre la importancia del marketing digital, pero el marketing es solamente, digamos, una herramienta dentro del ámbito amplísimo de la comunicación. Ese marketing, para ser exitoso, tiene que ser en base a un pensamiento estratégico. Igual las relaciones públicas. Entonces, ¿qué hemos tenido a lo largo de la historia? Si nosotros miramos del punto donde estamos hoy, no es más que la continuación del siglo XVIII, cuando se inicia las revoluciones industriales. La revolución industrial, la primera, donde el mundo se caracterizaba por la ruralidad y por el bajo desempeño en términos industriales, pero desde ese mismo momento en que los hombres, las mujeres deciden hacerse más urbanos, desarrollar técnicas, desarrollar la industria, un poco incipiente para entonces, con esa primera revolución industrial con la máquina de vapor, y entonces luego avanzamos hacia una segunda revolución industrial que ya incorporamos el teléfono, incorporamos la electricidad, incorporamos otros elementos importantes, hasta llegar a la tercera revolución industrial, que es la que quizás más nos interesa, porque es cuando se desarrollan el Internet, o lo que llamamos como la tecnología de información y la comunicación y la era digital. Hoy tenemos en esta cuarta revolución industrial, que es también digital, pero que ahora se han incorporado otros elementos mucho más importantes, como por ejemplo la robótica, la mecatrónica, el desarrollo a su máxima expresión de la inteligencia artificial, porque sabemos todos que hay una inteligencia natural, como ese chip que traemos, pero además está la inteligencia artificial. Y si usted quiere ser exitoso hoy, usted tiene que saber utilizar esa inteligencia artificial como un pasaporte al mundo de hoy, al mundo moderno, al que necesita y va a necesitar mucho del fomento de los empleos, porque una sociedad que no tenga, que no genere riquezas a través de los empleos, entonces no va a llegar a ningún momento, a ningún lado. He estado leyendo muy recientemente he leído un informe interesantísimo de la Organización para la Cooperación Económica, la OCDE, que ha preparado la perspectiva de América Latina. Y así lo titula el informe, Perspectiva Económica para América Latina a partir del COVID-19. Y vayan a ver qué es lo que plantea como elemento fundamental este informe: la transformación digital como elemento clave para el desarrollo de sus sistemas. Sin esa transformación digital, entonces los países, sobre todo los países en vía de desarrollo, van a tener muchos problemas y quizás hasta que sobrevengan hasta grandes explosiones sociales, porque las condiciones materiales de vida de la gente se van a ir disminuyendo. Es muy interesante lo que está planteando Luis García. Efectivamente, estamos en la cuarta revolución industrial. Y como en todas las revoluciones que se produjeron antes, quien comprenda que el mundo está cambiando, quien aprenda las nuevas técnicas, quien se dote de las nuevas herramientas, será capaz de salir adelante. Y los que no, van a quedar atrás. O a lo mejor lo ven tarde. Esto ya pasó en la historia. Cuando llegó la electricidad, no todo el mundo tenía electricidad el primer día. No crean que no llegaba el tendido, que es verdad que en muchos sitios no llegaba el tendido eléctrico. No. Gente que pasaba por su puerta y decía, ¿yo para qué quiero la electricidad si aquí tengo otras formas de iluminarme? O empresas que decían, bueno, pero si nosotros simplemente salimos a media tarde y no trabajamos de noche, ¿para qué lo queremos? O quien tenía para producción de energía
a partir del agua del río que movía una turbina, que movía un molino, etcétera, etcétera. Bueno, aquellos que no entraron en la electrificación teniendo la posibilidad, lo pagaron muy caro. Ahora es exactamente lo mismo. El que no se transforme digitalmente va para atrás. Y a mí me complace contar que en Santa Cruz de la Sierra, que es la capital económica de Bolivia, estamos desde NEX ahora mismo desarrollando un posgrado. Un posgrado es la mitad de un máster, para entendernos, 30 créditos, sobre transformación digital. Y hay 4 empresas que han sumado a gente destacada porque entienden que pasar del mundo analógico al mundo digital necesita tener unos cuantos empleados que lo entiendan desde el primer momento. Así que tenemos más de 50 alumnos en un posgrado de transformación digital y unos son una cadena de farmacias, otros son una compañía avícola. Además, tenemos la posibilidad de contar con unas empresas de publicidad y así sucesivamente. Pero eso que estamos diciendo para las empresas vale para los personajes. Respecto de lo que estamos conversando, le diría que ya es hora de adaptarnos a la cotidianidad. Ahora mismo lo que se está vendiendo es la autenticidad y para lograr esto tenemos que como embarcarnos todos en ese mismo trayecto, en esa, vamos a decir, dinámica y así poder de una forma u otra llegar como a esos objetivos que nos planteamos. Por ejemplo, actualmente las redes sociales nos permiten darle el uso que nosotros consideramos adecuado para lo que queremos comunicar. La virtualidad también se ha llevado a que los mismos directores de comunicación, la prensa, la gente que genera opinión, se interese por llegar más allá de lo que realmente pudiese ser como su nicho de, vamos a decir, su nicho de interés. En el caso de Luis Abinader y hasta su equipo, vamos a llamarle su plana mayor, su equipo de trabajo completo, se sumergieron adecuadamente y estratégicamente en la red social Twitter. ¿Qué hicieron a través de esa red social? La importantizaron desde el punto de vista de su propia campaña, al punto de que las exclusivas eran transmitidas a través de esa red social. ¿Por qué? Porque la prensa de nuestro país y de otros países se hacían eco de muchas noticias o de muchas novedades a través de sus redes sociales. Entonces, cuando, por ejemplo, Luis Abinader decía, cuando él sea presidente, voy a nombrar en mi gabinete como directora de ética a Milagros Ortiz Bosch, lo anunciaba por Twitter. Entonces, los periódicos se hacían eco de esa noticia a través de Twitter. Sirvió también esta forma de hacer política para llevar un récord o para llevar la cuenta de qué dice y qué cumple y en qué tiempo lo cumple. Por ejemplo, vamos a comprar miles de vacunas contra el COVID o vamos a hacer tal y tal cosa. O sea, todo lo que ellos iban anunciando a través de sus redes como que se iba guardando para posteriormente sacar la cuenta. ¿En qué tiempo lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? Igual con los funcionarios que iba diciendo a través del Twitter que nombraría en su gabinete. ¿A quiénes dijo que iba a nombrar y en qué orden? Y la gente así iba llevando esa cuenta, pero no solo a la gente común, especialmente los generadores de opinión pública, la oposición, la prensa, los medios de comunicación se hacían eco de esto. Otro punto muy importante que se pudo notar allí fue la interacción, la humanización
de su campaña. ¿Por qué? Porque cualquier persona hacía un comentario favorable o desfavorable y tanto su equipo como él mismo estaban muy pendientes de qué se decía, quién lo decía y cómo le respondo. O sea, en conclusión le puedo decir que las redes sociales van a comunicar lo que uno decida comunicar, ya sea como político, ya sea como marca empresarial, ya sea como marca personal o como persona, porque cuando un departamento de recursos humanos me va a contratar para un trabajo determinado y va a mis redes sociales y revisa a qué hace cotidianamente, a qué se dedica. Una cosa es lo que yo quiero hacer y otra cosa es la que yo comunico que quiero hacer. ¿Por qué? Porque la autenticidad en este momento está vendiendo mucho. Y por eso es que los comunicadores, los mercadólogos, las personas que trabajamos en estas áreas, tenemos la necesidad de mantenernos actualizados constantemente. ¿Por qué? Porque las redes se van reinventando, las cosas, todo va cambiando y de Twitter ya vamos por TikTok. Es muy interesante lo que acaba de plantear Odil, y efectivamente los departamentos de recursos humanos tienen muy en cuenta cuál es el comportamiento de cada uno de los posibles profesionales para contratar su comportamiento en las redes. Porque hay personas que se muestran en una entrevista de trabajo como una persona muy constructiva, que es capaz de crear muy buen clima de trabajo, adaptarse muy bien a las dificultades y, sin embargo, todos conocemos casos en las redes sociales, son personas abruptas, son personas que manejan la descalificación con una alegría, desde luego, improcedente y así sucesivamente. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado porque somos lo que comunicamos, pero también lo que comunicamos a través de las redes. Ese añadido final creo que es importante en una llamada de atención a todo el mundo. Incluso tendría que decirles que uno de los profesores fundadores de Next participa en una empresa en la que crearon un software por el cual, creo que el software se llama reputation.com, a uno le pueden ver la vida anterior. La vida anterior en redes. Dice, bueno, yo escribí tal barbaridad, pero ya la borré. Bueno, ya la borré, pero espérate que vamos a pasarte un poquito el escáner y a lo mejor descubrimos que tú en tu colegio o en la universidad eras un acosador de mujeres o un acosador de jóvenes o un acosador de niños o un acosador simplemente de profesores. Entonces, amigos, mucho cuidado con lo que se escribe en las redes, qué duda cabe. Pero le quería pedir a Luis García una opinión sobre lo que ha contado Odil con relación a la campaña de Abinader, en la que los anuncios más importantes, incluso de nombramientos, una vez ya elegido presidente y en ese periodo antes de tomar posesión, iba llamando o anunciando personas y cómo los periodistas, y Luis ha estado en muchísimos periódicos, muchísimos medios de comunicación y dirige también un programa de radio en este momento y dirige un digital, cómo ha visto la utilización desde la campaña política de Luis Abinader de la red social Twitter a la que ha hecho referencia y ha estudiado Odil Beato. ¿Qué sucede? Que en términos informativos, o sea, del diarismo, de los periódicos, Twitter es el que más se utiliza para comunicar informaciones, noticias. Ya tenemos un ejemplo con Donald Trump. Donald Trump lo utilizó, maximizó el Twitter como un elemento para comunicar, una herramienta para comunicar lo que quería decir. E incluso más allá de los propios medios importantes de los Estados Unidos. Y respecto a lo que me pregunta de la campaña, ciertamente a mí me parece que el equipo de Luis Abinader utilizó adecuadamente la red social Twitter y lo utilizó y le sacó provecho. Obviamente no basta con usarla bien, sino también a veces hay coyunturas que se dan que te favorecen. De todas maneras, todo su mérito, todo el mérito para ese equipo, para él en términos personales, que le sacó el máximo de provecho. Y lo supo utilizar porque no dejó una mala o fea huella digital. Eso que ha dicho Manuel, que se refería a que hay que ser cuidadoso, no pensar que yo borré algo, no.
en el marketing, en la comunicación no verbal, en la comunicación en sentido general, pero sobre todo en este mundo digital está lo que se llama la huella digital, que no es más que la trayectoria o el rastro que vamos dejando. No basta, mucho cuidado con eso, no basta con decir que borré un tweet, no basta con decir que algo que subí a la plataforma Facebook, a Instagram, yo luego lo eliminé. No, esa huella le va quedando y es importante en esta era digital conocer exactamente, estar muy consciente de eso. De lo contrario, entonces, en cualquier momento, en un momento coyuntural, nos pueden sacar eso que nosotros pensamos que estaba olvidado. Sí, compartimos que Twitter no es la red social más seguida. Facebook multiplica por un número alto el número de personas que trabajan con Twitter, pero es verdad que además de lo cuantitativo está lo cualitativo. Y si la mayor parte de políticos, entre ellos, por cierto, el candidato y después presidente electo en República Dominicana, si la mayor parte de los periodistas, si la mayor parte de personas que necesitan una información al día, y entre ellos muchos empresarios y muchos profesionales del marketing digital o ciudadanos diversos, están en Twitter, no es la red que tiene más trascendencia desde el punto de vista cuantitativo, pero sí desde el punto de vista de la influencia y desde el elemento cualitativo. Yo creo que eso es muy, muy importante. Devolvemos la palabra, le damos de nuevo la palabra a Odile, que ha estudiado con mucho detalle estas cuestiones. La semana pasada estuve dando una clase en NES justamente y una de mis estudiantes me trajo una encuesta, me decía, profesora, pero Facebook tiene el 80% y Twitter tiene mucho menos, Instagram es para tal cosa, sí, pero ¿qué pasó, por ejemplo, en ese caso específico que yo estudié y que estaba explicando? Que, bueno, Twitter tiene un nivel de credibilidad, como bien decíamos, estamos hablando en este momento. Por ejemplo, cuando un político, una personalidad genera un comentario por Twitter, lo que hace el medio de comunicación es ampliar la noticia. Entonces, ese medio de comunicación tiene Facebook, ese medio de comunicación tiene Instagram, tiene el Twitter. Entonces, cuando el medio de comunicación extrae ese párrafo, lo amplía, lo multiplica por más redes sociales. Entonces, al mismo tiempo, genera opinión en las demás redes sociales. Entonces, ese 80% que no está en Twitter, está en Facebook y comenta en Facebook. Las personas y los públicos de las tres redes sociales son muy diferentes. Los objetivos de estas redes sociales son totalmente diferentes, pero los medios de comunicación, al digitalizarse de una manera extrema, porque te hacen los live en las tres redes al mismo tiempo, te triplican la información en las redes al mismo tiempo, pero ¿qué hace Twitter? Te da la noticia de una manera muy reducida. Entonces, eso ayuda a que en la rapidez del día a día, si yo quiero enterarme de una situación de manera rápida, segura, apropiada y que tenga cierto margen, un margen elevado de credibilidad, entonces yo me voy a Twitter, que me garantiza esa credibilidad que estoy buscando y esa calidad de quienes están ahí y quiénes son los generadores de opinión que hay en esa red social justamente. Y aunque estemos hablando de redes sociales, que probablemente es lo más atractivo, porque todo el mundo maneja o un Instagram o un Twitter o un Facebook, etc. Cuando estamos hablando de la necesidad de estudiar el marketing digital, no es tanto y solamente para estar en las redes sociales. Claro, nosotros tenemos estudiantes en Next que estudian con nosotros esta maestría de comunicación corporativa y marketing digital, que volvemos a comenzar, por cierto, dentro de un mes y medio, y quieren ser community manager pues, de un establecimiento, de una empresa o lo que sea. Y entonces mueven en redes sociales, buscan atraer a personas para que vayan, por ejemplo, a ese centro comercial, si es esto quien se lo ha encargado,
o a comprar determinados productos, o si aparece una nueva marca de zapatos, un nuevo modelo de zapatos o un nuevo modelo de vehículo o lo que sea. No estamos refiriéndonos solo a eso. La digitalización es un proceso muy profundo de la sociedad, que llega, como ha dicho antes Luis García, a la cotidianidad humana. Todo está digitalizado. Muchas de las personas que estudian con nosotros marketing digital es porque dentro de las empresas, solo aquellas que han conseguido introducir expertos en marketing digital, expertos en Big Data, es decir, el tratamiento de miles y miles de datos, a veces millones, que si no antes era muy difícil de sacar conclusiones de lo que se tenía allí. La inteligencia artificial, a la que ha hecho referencia antes Luis García. Todo ese proceso de digitalización es absolutamente fundamental para que trabajen las administraciones, es decir, los gobiernos, los ministerios, para que las empresas funcionen mucho mejor. Porque en realidad digitalización y Big Data es todo. Piensen que la investigación sobre la vacuna es Big Data también. Y si no existieran los ordenadores y la capacidad de secuenciar toda una serie de procesos que están ahí, el resultado final sería que no podríamos seguir avanzando. Por eso es muy importante que cualquier profesional que quiera estar en este mundo tenga, desde luego, la capacidad de manejarse en el ámbito del marketing digital. Se hacen muchas comparaciones. Dice, es como si, habiendo inventado el automóvil hace más de un siglo, pues ahora resulta que uno dijera, no, yo no voy a conducir o yo no voy a entrar en ese tipo de tecnología porque yo o voy con un servicio público o voy andando o voy en bicicleta, que es muy importante ir en bicicleta desde el punto de vista del mantenimiento, de la lucha contra el cambio climático, pero una tecnología que tenemos en nuestra mano es necesario acercarse a ella. Y cuando hemos visto todos estos procesos ahora en los que ha habido tantas movilizaciones en todos los países de la administración, por ejemplo, en el ámbito sanitario, ¿no?, con relación a la COVID, si no hubiera habido un apoyo digital en los hospitales, hubiera sido un desastre. En muchos lugares, en muchos países del mundo, desgraciadamente ya ha sido un desastre, pero hubiera sido mucho peor si el mundo no se hubiera digitalizado. Por lo tanto, formarse en digitalización, entender la importancia de la comunicación, nosotros lo consideramos esencial y, desde luego, es muy difícil que a uno lo elijan en un trabajo si no tiene unas mínimas habilidades de manejarse en el mundo digital. ¿Cómo lo ve Luis García? ¿Se acuerdan aquel informe que produjo Jacques Delors, que encabezó en los años 90 la comisión de la UNESCO para ver cuál era la educación que se necesitaba para el siglo XXI? Entonces él encabezó un estudio que terminó en un libro, en un informe que se llamó La educación encierra un tesoro. Y ahí trazaron las pautas del nivel de la calidad que requeriría la educación del siglo XXI. Igual ahora, con el marketing digital. Es verdad, la cotidianidad, la vida humana se ha vuelto digital. Entonces, ¿qué entraña eso? Un desafío importante. Y yo tengo experiencia en varias universidades. Tengo 3 carreras, 3 grados, una especialidad y 3 másteres, 3 maestrías. Entonces, y ustedes podrán preguntarse, pero ¿y para qué le serviría a Luis el marketing digital? Para mucho. ¿Por qué? Porque si el mundo se ha digitalizado en el mundo de hoy y ya el marketing digital no es solamente la vieja definición de que es una herramienta que utilizando una serie de iniciativas y de acción a través de la plataforma digital existente permite vender un producto, una institución o un servicio. No, el marketing digital es mucho más que eso. Se necesita de profesionales formados de manera holística, es decir, de manera general, que puedan entender el mundo de hoy. Por eso yo le agradezco, de verdad, lo hago con toda honestidad, a Next, el tipo de profesional que está formando en esa y otras áreas. ¿Por qué? Porque el mundo va a ser tan importante, tan provechoso para la humanidad en la medida en que los seres humanos nos formemos más y mejor en calidad. Entonces el marketing digital tiene
hoy en día como principal desafío la formación de calidad. Si no nos formamos verdaderamente con la suficiente calidad, con los conocimientos, las destrezas, las habilidades para responder a los desafíos de este mundo de hoy, acelerado por la COVID-19, entonces de nada vamos a estar pensando en generar riquezas, a generar nuevos empleos. Y el marketing, y por eso el título de este foro, del marketing y la comunicación como pasaporte para los empleos, es fundamental entender eso. Necesitamos formarnos adecuadamente, una formación holística, una formación general, capaz, como esa que está ofreciendo Next y otros centros, porque tampoco no vamos a decir que solamente Next lo hace, pero entiende, es consciente de esa situación. Porque ya hoy, oigan esto, y es bueno que los que nos ven a través del mundo sepan, ya antes el marketing, la transformación digital era vista como una oportunidad. Usted pensará, sí, y lo sigue siendo, el marketing digital, la transformación digital es una oportunidad. No, y mi respuesta para decirle y fundamental es decirle que no, es que ya hoy no es una oportunidad, sino una necesidad el que nos transformemos digitalmente. Luis, le agradezco esa cita de Jacques Delors, que fue un político francés muy importante, que fue el presidente de la Comisión Europea. Y yo recuerdo que yo era un joven periodista en la televisión española. Yo soy periodista, soy sociólogo también, pero como periodista presentaba el telediario, es decir, el informativo más destacado de la gran cadena que había en España, que era Televisión Española. Hoy está más, hay unas privadas que están por encima de la cadena pública. Y yo presenté, lo confieso aquí, yo presenté una noticia que llegó en la que ese libro de Jacques Delors al que ha hecho referencia, es decir, elaborado, que luego fue a la UNESCO, ¿no?, elaborado por la Comisión Europea, yo lo presenté como periodista diciendo, pero ¿esto será verdad o no será verdad? Porque otra cosa que decía ese libro era, dentro de 15 años habrá 2.000 empleos nuevos, 2.000 tipos de profesiones nuevas, decía, cuyo nombre todavía no conocemos. Y yo dije, pero vamos a ver, ¿esto qué es? Bueno, lo presenté porque Jacques Delors era un personaje realmente, hombre, y la institución que representaba, la Comisión Europea, pues era realmente muy solvente, qué duda cabe, ¿no? Pero miren, tiempo después existen esas 2.000 profesiones nuevas. ¿Quién nos iba a decir entonces que existiría una cosa que se llama Community Manager, que es el que mueve las redes sociales en una empresa? ¿Quién nos iba a decir que existirían analistas de datos? Y hay analistas de datos en todas partes. ¿Quién nos iba a decir que habría especialistas en Big Data? Pero sin ir a las profundidades y a la excelencia tecnológica, déjenme ponerle un ejemplo más sencillo. Un camionero. ¿Qué es un camionero? Hace 30 años, un señor que conducía un camión, tenía un carnet determinado, perfecto, ya está. ¿Qué es hoy un camionero? No todos, pero un camionero es un señor que tiene un ordenador a bordo, además de conducir el camión, que controla a través de ahí la temperatura que tiene en su caja, porque si no, llega con la mercancía podrida al cabo de mucho tiempo. Que tiene que consultar, depende del trayecto que haga, si va por toda Europa, si tiene que desviarse unos kilómetros o no, y el GPS se lo indica, para ir a recoger una carga que ha aparecido durante su trayecto en una población cercana, o uno que nos sirve en mi casa el gasóleo para la calefacción. Oiga, antes venía el señor, enchufaba, contaba, y ahora viene un señor que, además de que esto se hace mecánicamente, tiene un pequeño ordenador y te saca la factura allí mismo, y él ha sustituido a la oficina y sigue siendo un camionero. Ese camionero, sin esas habilidades, tal como estaba diciendo en este momento Luis, dice, mire, es que yo vengo a buscar ese trabajo y conduzco un camión, ya, pero como no me sepa manejar todas estas otras cosas, le doy el trabajo a esta otra persona. Por eso me parece muy determinante lo que acaba de decir. La formación en marketing digital, la formación en comunicación corporativa y marketing digital, no es que sea solo una oportunidad, lo era, hoy es una necesidad, como acaba de plantear Luis. Muchas gracias por esa intervención y esa cita a ese documento que me ha recordado ahora. Odile, su tiempo, ¿qué nos cuenta?
lo más interesante es que para cada trabajo hay una especialización, una especialidad. O sea, el mundo va tan rápido y las cosas son tan cambiantes que, aunque yo sea licenciada en comunicación, para yo, por ejemplo, asumir un trabajo de community management, yo tendría que especializarme en eso. Entonces es tan útil actualmente mantenernos actualizados, y ahí pongo de ejemplo a NETS, que al igual que Luis me siento muy orgullosa. Yo misma le comenté al profesor que yo soy otra, o sea, Odile es un antes y un después de haber realizado en NETS esta importante maestría que me abrió la mente por completo, donde uno tiene profesores de diferentes países, diferentes formas de pensamiento, y esto enriquece aún más. Entonces, que existan escuelas, centros de educación superior que se mantengan a la vanguardia respecto de cada vez que surge algo nuevo es sumamente importante. También quiero puntualizar de cuando Luis comentaba ahorita del tema, creo que usted lo decía también, de las redes sociales, cuando el Departamento de Recursos Humanos está buscando sobre nuestro perfil y hasta el desarrollo de un nuevo software que puede localizar información ya borrada. Quiero también puntualizar que no podemos dejar de ser auténticos, porque también lo fingido se nota. Cuando tratamos de ser un personaje vamos a llamarle esta gente que publican frases todos los días por la mañana, una persona de motivación personal, y estás actuando porque ese no es tu estilo de vida, también eso es contraproducente ante los ojos de un especialista en recursos humanos. Por eso es que tenemos que ser cuidadosos, pero no dejemos de ser auténticos. Me he dado cuenta que estamos en el tiempo de la autenticidad. A la gente le gusta más lo natural que lo producido. Ahora está vendiendo más un video selfie que yo me hago en mi casa explicando que un café es muy bueno, a un anuncio super mega producido con actores y todo eso. La gente, con el tema de la pandemia y el tener que acercarse tanto a la virtualidad como una forma de entretenimiento, de desahogo, para desestresarse, se ha como solidarizado con esas personas que hacen cosas al natural, que hacen chistes naturales, cosas que les salen naturalmente, como más a lo auténtico. Igual que como decía Luis ahorita, de la coyuntura de Luis Abinader, es evidente que esto se dio por el tema de la pandemia, porque podemos preguntarnos, ¿cómo hubiese sido la campaña política si no hubiese pandemia? ¿Realmente hubiese obtenido la victoria el presidente actual si no hubiese pandemia? O sea, nos quedamos como ahí, y entonces, o sea, de alguna manera, aunque las redes sociales y la comunicación misma no determinó por completo su victoria, sí tuvo que ver. Entonces, tuvo que ver y a una gran escala. O todavía el seguimiento, porque el seguimiento que le podemos dar, en ese seguimiento lo podemos evidenciar. Pero, ¿qué más? Que si nos damos cuenta, la forma de actuar en esa campaña, antes y durante, no ha sido lo mismo que 100 días después. Por ejemplo, antes, durante y después había como un plan constante, como una estrategia, pero hay que también analizar qué ha pasado 100 días después, como que no es tan como preciso como antes. Hago un punto ahí, pero quiero también referirles otro caso muy importante que se está dando con una nueva red social. Hay que hablar del TikTok. Yo me rehusaba a entrar a TikTok. Esa red no es para mí, pero soy una profesional y estoy consciente, una profesional de la comunicación, y estoy consciente de que
no puedo ignorar el impacto de una nueva red social que surgió hace casi 5 años, pero tomó su mayor auge en la pandemia. Entonces, tras la curiosidad que me generó esto, yo fui justamente al centro de TikTok en República Dominicana, que está aquí en la capital, e hice un taller para conocer esta novedad que es TikTok. Pues en la clase que yo estaba impartiendo la semana pasada en Next, justamente me decía un estudiante de Ecuador que hay un candidato que está haciendo su campaña, está manejando toda su campaña política a través de TikTok. Y nos preguntamos cómo, porque TikTok es una herramienta, se presta mucho más para hacer algo que yo quiero que otros imiten. Bueno, pero si un político hace algo que quieren que imiten, está dando justo en el clavo, porque esto es lo que vende, y cuando vende, compra, y cuando compra, te doy mi voto. Tenemos bastantes estudiantes ecuatorianos, es verdad, hay campaña electoral, el próximo mes de febrero hay elecciones presidenciales y elecciones legislativas en Ecuador, y seguro que de entre nuestros estudiantes hay algunos que estudian la influencia de TikTok en la campaña electoral ecuatoriana, del mismo modo que Odil Beato estudió la influencia de Twitter o cómo manejaba Luis Abinader durante la campaña del Twitter, que por cierto recuerdo, porque yo estaba en el tribunal que examinamos y dimos la máxima nota a Odil Beato, recuerdo que decía que lo utilizaba poco, es decir, no se trata de dar 100 mensajes todos los días, se trata de decir cosas importantes, sobre todo que tengan influencia, que sigan a los demás, que lo puedan seguir los demás, que tengan alguna noticia, que contengan alguna novedad, y eso es lo que hace importante, porque hay algunos que confunden el que estar presente en las redes sociales es mandar un tuit cada 15 minutos y luego, naturalmente, contando pues asuntos absolutamente secundarios de la vida de una persona que no interesa a nadie. Yo creo que allí hubo un buen manejo de esa cuestión, pero está muy bien que abra este punto, Odil, porque comprobaremos con nuestros estudiantes, de los cuales aprendemos muchísimo los profesores, qué tal ha sido la influencia de ese candidato que se maneja a través de TikTok, porque que sepamos nosotros en este momento, Odil, es la primera campaña electoral en el mundo en el que un candidato busca la personalidad y busca asentarse sobre algo que efectivamente antes de la pandemia era muy marginal y que quizá también ayudó el hecho de que por TikTok se engañó a muchísimas personas haciendo creer que un meeting de Donald Trump en un estado estaría un estadio a rebosar, y sin embargo llegaron allí y no había nadie, o había muy pocas personas, y fue un engaño que surgió a través de TikTok. Luis, su tiempo, comentarios, que vamos entrando ya a la parte final de nuestro interesantísimo diálogo. Adelante. Centrado en esto de la importancia de esa transformación del marketing digital en el día de hoy, yo creo que hay que profundizar en ese desafío. Y en ese desafío, no solamente de parte de los estudiantes, sino también de las universidades. A nivel de educación superior, hay que planificar cada día, vivir en el día a día planificando cuáles son las herramientas que se necesitan, los desafíos importantes, porque la formación, como insisto, es importante. Y a los profesionales, que no se limiten. Yo no sé si ustedes se acuerdan, porque todavía muchas empresas lo siguen utilizando. Eso de misión, de visión, eso ha ido cambiando. ¿Por qué? Porque ya lo que hoy en día se habla, y así lo recogen las técnicas modernas del marketing digital, de propósitos de instituciones, de propósitos de marca. La marca, como todos sabemos, son los atributos que diferencian a una institución, a un producto o a un servicio, pero eso es más que eso. Un profesional tiene que tener un propósito de marca. Y los egresados de hoy, de Next o de cualquier universidad que piense en el futuro de la humanidad, tienen que pensar en eso, en que sus profesionales, sus egresados, salgan como una marca con propósito individual.
Porque si no somos capaces de tener nosotros mismos un propósito de marca, ¿cómo haríamos para que las instituciones para las que trabajemos, las empresas, también puedan fortalecer eso? ¿Y dónde comienza usted con ese propósito en las empresas? Llevándolo usted. Y de esa manera usted va a hacer que esas audiencias internas, que a veces no las tomamos en cuenta, pero que son más importantes que incluso las audiencias externas. Es decir, cuando hablo de audiencia, por supuesto, me estoy refiriendo a los públicos. Entonces, es necesario que nosotros practiquemos con el ejemplo. Y yo creo que este es un momento en esta era digital para predicar con el ejemplo del propósito de marca. Muy interesante lo que acabas de introducir, Luis. En realidad, déjame poner un ejemplo. Hay una empresa española que se llama Iberdrola, que produce electricidad, que es la primera empresa en el mundo en energías renovables, a partir de las energías eólicas, incluso la eólica marina, es decir, los molinos que están en el mar, junto, por ejemplo, a Escocia. Es una empresa española que está presente en Inglaterra, particularmente en el norte, en Escocia, que está en Brasil, que está en México, que está en Estados Unidos y en muchísimos países más, y por supuesto, digamos, en España, que introdujo el concepto del dividendo social y ahora habla de propósito, precisamente lo que acabas de decir. Dividendo social sería las utilidades, es decir, hay utilidades para los accionistas que se pagan pues al cabo del año, si es que hay beneficios en esa empresa, pero hay también unas utilidades sociales, porque las empresas, si por ejemplo no muestran un compromiso en la batalla contra el cambio climático, al final se arruinará la casa común de todos. Se arruinará la casa común de todos. Por lo tanto, introducir elementos en favor de la sostenibilidad, responsabilidad social corporativa, un propósito, como estás planteando en este momento, es algo que las empresas deben tener muy presente. Por eso, cuando estábamos hablando de esta maestría, al principio decíamos comunicación corporativa y marketing digital. Hemos hablado de comunicación al principio, yo lo he hecho, hemos hablado de marketing digital, de redes sociales, e introduce ahora, en estos minutos, Luis, algo muy importante que es la comunicación y sobre todo corporativa, la de las empresas. Yo no sé si Odil, Beato, porque Odil tiene también experiencia no solamente en corporaciones privadas, sino en corporaciones públicas, tan importantes en este caso como las Fuerzas Armadas, quiere hacer algún comentario a propósito. Vender una empresa, el marketing empresarial, la comunicación corporativa, es de alguna forma parecida a la comunicación que hacemos cuando realizamos una campaña política. Pero, ¿qué pasa? En la misma manera en que las cosas van cambiando por la misma velocidad que nos ha impuesto el Internet y la virtualidad, asimismo hay que irse reinventando, tienen que reinventarse las instituciones y las empresas. Muchas se quedan rezagadas porque no quieren, no quieren porque eso debería ser de primer orden, pagar el precio, pagar lo que cuesta invertir en imagen. Para mí, la imagen es lo primero. Entonces, si la imagen es lo primero, se deberían contratar a los profesionales más actualizados y más, que estén más enfocados en lo que tiene que ver con imagen. Entonces, a veces los mismos profesionales se quedan rezagados también porque cuando llevan un currículum a una empresa, están sobrevaluados para algunas que dicen, bueno, tu perfil está sobrevaluado. No se trata de eso. La empresa está siendo mediocre al momento de invertir en el recurso humano que garantizaría la estabilidad corporativa de esa institución. ¿Por qué? Porque aquí donde quiera, para un candidato, para una persona, para una institución o para una empresa, siempre la imagen va a ser lo primero. Porque ¿qué hace una persona cuando va a comprar un producto? Busca esa empresa en las redes sociales. Y dependiendo de lo que las redes sociales me refieran, yo decido si comprar en tu empresa o buscar otra.
¿Qué me vende de una empresa también? Los comentarios. Cuando una empresa hace una publicación, yo pincho donde están los comentarios, reviso las opiniones de las personas y de acuerdo a eso yo decido si comprarte o no. Un ejemplo, hace un tiempo yo compré un artículo en una mueblería y la empresa tenía que era con delivery porque también la pandemia entre sus cambios ha hecho que los deliveries se pongan de moda y dependiendo del servicio de delivery que tú me das, también eso vende tu marca. Entonces, al enviarme los productos, eran 2, me envió solo 1 y el otro no me lo enviaron nunca, pero ok, en lo que llegaba el producto, yo hice un comentario en su red social diciendo que la empresa me había quedado mal. Entonces, en mi Instagram privado, una persona me escribió y me dijo que le quería comprar algo en esa empresa, pero que vivía en una provincia fuera de Santo Domingo, estando la empresa en Santo Domingo, pero que ahora al ver mi comentario le daba miedo hacer el pedido porque le costaba mucho ganarse el dinero y otras cosas más. Entonces ahí voy con el tema de la eficiencia que tiene que tener la empresa a través de ese personal humano, de ese potencial humano que vende su marca. No es lo mismo poner a una persona que sabe usar sus redes sociales a manejar las redes de una empresa, institución o candidato, a buscar una persona que se está actualizando constantemente y que sabe qué es lo que le está gustando a la gente, al público en general. Hago ese punto ahí y quiero referir algo más respecto de esa persona que se tiene que preparar. El empleo es como un negocio o empresa personal. Hay gente que decide emprender un negocio y hay gente que decide prepararse para ocupar un empleo. Entonces, ¿qué debemos de hacer para cotizarnos mejor? Prepararnos y mantenernos actualizados en nuestras capacitaciones. Como anoté aquí, es hora de emprender nuestra marca personal y vender lo que sabemos hacer. Es muy importante emprender lo que ahora se llama branding personal, emprenderlo, saber manejarlo y mantenerlo actualizado, porque eso no es un gasto. A veces, cuando queremos hacer una maestría, un posgrado, un taller, una capacitación, preguntamos, ¿cuánto cuesta? Y sabemos decir, eso está muy caro, pero si usted calcula los 12 meses del año y divide eso que usted va a pagar entre el tiempo que esa capacitación le va a dar beneficio, se dará cuenta que usted no está invirtiendo nada comparado con lo que usted puede ganar. Por eso es que un empleo, ahora mismo la comunicación y el marketing respecto de los empleos son un pasaporte, pero no solamente en su espacio geográfico, sino yo considero que en el mundo. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ir concluyendo. Muchas gracias, Odil. Yo creo, quiero dar la palabra a Luis García, si quiere también apostillar una intervención tan práctica como la que, tan directa, tan sugerente como la que acaba de hacer aquí nuestra amiga Odil. Iba a decir nuestra alumna, pero ya digo nuestra profesora, que eso estaría muy bien. Adelante, Luis. Señalando, asumiendo una frase suya que la leí en su libro, somos lo que comunicamos. Para ser eficiente, para ser efectivo en el mundo de hoy, tenemos que comunicar bien. Y en estas áreas que son de nuestro dominio, que es la comunicación en sus diferentes vertientes, corporativa, tal, nosotros lo que tenemos es que aprovechar este momento de reingeniería del conocimiento humano. En eso estamos. Entonces, aprovechar eso. Entonces, pero para poder hacer esa reingeniería, para dar ese paso, necesitamos tener una actitud para ello. Entonces, creo que hay muchos desafíos, pero el desafío fundamental es el de la actitud, es el de aprender, desaprender, como decía Delors, y hacerlo con interés para servirle a las sociedades. Porque si no nos entregamos, si no servimos, no vamos a tener una humanidad mejor. Porque hoy en día, yo no me atrevería a decir
cómo será el mundo de mañana. Eso es un desafío importante y en estas áreas de conocimiento, del marketing, yo creo que nosotros podemos aportar mucho a que ese mundo, el de mañana, el que no se conoce, el que ha puesto a la humanidad a pensar más que nunca, es un mundo del que podemos aportar. Y lo dejo con esa reflexión. Una actitud abierta de ver el mundo hacia un cambio mejor, no un cambio como muchos piensan que va a ser una etapa de catástrofe para la humanidad. No, vamos a verla muy positivo. Yo creo que tanto el marketing, creando riqueza, creando empleo, la comunicación política, conduciendo a nuestros líderes a que hagan las cosas mejor, la comunicación corporativa para que nuestras instituciones, nuestras empresas cada día sigan mejor, que asuman esa responsabilidad corporativa, que vean el mundo como una gran casa común, como lo dijo el Papa Francisco en su encíclica Alabado sea. Entonces ver el mundo mejor, pero para eso tenemos que tener la dimensión de la educación de calidad, una dimensión que solamente dimensiones que no la puede la educación, que son dimensiones ontológicas, antropológicas, sociales, económicas y que permiten ver el mundo de una mejor manera. Pues muchísimas gracias, Luis, muchísimas gracias, Odil. Ha sido un placer conversar con ustedes. Muchas gracias por su confianza en Next Educación y a mí solo me queda invitar a todo el mundo que quiera dar ese paso hacia la formación en la comunicación corporativa, en el marketing digital, a que se ponga en contacto con nosotros o muy directamente con Luis García. Lo van a encontrar también en redes y en sus programas con Odil, lo van a encontrar también, supongo, ¿no?, a través de Twitter y a través de Instagram y a través de las redes sociales, porque ellos son el mejor testimonio de ese convencimiento que tenemos todos, y es que a ese nuevo mundo incierto, cargado de desafíos, como se estaba diciendo aquí ahora, solamente lo podemos enfrentar si estudiamos el futuro, porque al final, como decía Borges, el futuro no es lo que va a venir, el futuro es lo que estamos dispuestos a hacer y a dónde queremos llegar. Así que en esa voluntad de construir el futuro, desde luego la formación es determinante. Esto es un proceso de selección, como la selección de las especies. Y en este mundo concreto en el que estamos, en esta cuarta revolución industrial, como hemos planteado, en estos desafíos, el mundo sabemos que es más digital y tiene que ser más verde. Si esas dos cosas no las estudiamos bien, la digitalización y la economía verde, no manejaremos bien ese mundo nuevo en el que estamos entrando. Quedan ustedes todos invitados a conectar con nosotros, a seguirnos siempre en el foro Next Educación, a seguirnos en esta plataforma de difusión de contenidos gratuita con acceso que tenemos, es formación.nexteducación.com. Allí nos pueden encontrar y desde luego tienen en Luis García y en Odil Beato unos referentes muy interesantes para todas sus consultas y para todos sus comentarios. Muchas gracias a todos por haber estado con nosotros y especialmente a Odil y a Luis. Gracias. Hasta una próxima ocasión.